César, mira, vamos a hacerle pie a la tapa del diario Crónica que habla sobre una epidemia alarmante. ¿Quién frena el maltrato infantil? Sabemos que en 2 días se va a estar conociendo la sentencia que se va a pedir tanto a la madre como a la madrastra del caso de Lucio Dupuy, pero también en los últimos días se dieron a conocer distintos videos, tanto madres como padres maltratando a sus hijos, ¿no? Sí, mira, esto no es de ahora, simplemente No. Con esta noticia relevante de este juicio, que es un poco mediático, no del todo. La tendencia tal vez sea mostrar un poco el sufrimiento de los niños, pero en realidad las estadísticas se mantienen, se sostienen, e inclusive se van elevando. Esto va de la mano de las condiciones sociales. Estoy hablando de nuestra provincia de Buenos Aires y del país, ¿no? Estoy hablando de las condiciones sociales, de los niños que están en riesgo, y no digo que las familias pobres maltraten más a los niños pobres, no lo digo, simplemente que los niños que no tienen recursos, o las familias que no tienen recursos, que tienen niños, más o menos tienen no solamente uno, los núcleos familiares son un poco más grandes, entonces es mucho más difícil poder hacer un seguimiento, poder darle todas las necesidades que tiene que tener un niño, que son básicas, obviamente, son de calzado, de recreación, de comida y de estudios, eso es básico, y esto no se está alcanzando en la provincia de Buenos Aires, en algunos distritos mucho más y en algunos distritos mucho menos, pero bueno, quedó un poco tal vez evidenciado con este caso de La Pampa y con este maltrato a este niño Lucio, pero bueno, es algo que viene con un ritmo sostenido de la mano de la inflación, de la mano del deterioro de todas las capas sociales, económicas y sociales. El tema es donde de repente con este caso, ¿no?, vecinas que han declarado o madres que eran de compañeritos de Lucio contaban cómo se comportaba el niño, una necesidad de alimentación tenían, y acá es como que llama un poco la atención, ¿no?, que de repente las instituciones intermedias, como en este caso el jardín, no haya presentado algún recurso, si bien lo que sabemos es que sus abuelos pidieron la tenencia del niño. ¿Cómo es la cuestión de la tenencia actualmente? ¿Es una tenencia compartida o sigue siendo la tenencia se le da a la madre primero? Mira, yo entiendo en este caso, no leí el expediente, pero por lo que he podido acceder, a la información que he podido acceder, la tenencia la tenían los tíos de Lucio, que además de Lucio crían otros niños, entre 4 y 5 niños propios, y la tenían los tíos. De esta manera, en esta tenencia unilateral, con esta guarda que tenían provisoria, así sucedió, y en lo que es pandemia, la mamá se muda cerca de la casa de los tíos, a unos 90 kilómetros, y pide la tenencia. Los tíos no se opusieron, primero porque acordaron de que, bueno, es la madre, el padre trabajaba de Lucio, con lo cual, por eso te digo que la guarda la tenían los tíos paternos, no maternos, los tíos paternos. Así que bueno, en ese expediente de familia se decide, y ahí es donde te voy a hacer un pequeño detalle, ahí es donde se decide que la guarda la pasa a tener su madre biológica, que además tiene una pareja, ¿no? Sí. Bueno, digo, yo en este diciembre pasado, más o menos hago casos de penales, ¿no? Pero algunos clientes quieren o deciden que obviamente los represente ese familiar. Y no digo que soy un poco renuente, simplemente que trato de hacer lo menos posible en familia, porque soy muy respetuoso de los colegas que sí son especializados en esa materia. Así que casi sin poder oponerme con este cliente, bueno, lo representé y logramos la tenencia, ¿sí? La tenía la mamá, y por algunos problemas psicológicos y psiquiátricos que tiene la mamá, y que su nueva pareja también los tiene, logramos que la tenencia pasara de la sede de donde estaba, que era la sede materna, a la sede paterna, con
algunas visitas con monitoreo. ¿Qué significa esto? Que las visitas no sean solamente, o la comunicación que tenga con la mamá, no sean a solas con la mamá. Obviamente porque estaba en peligro, al menos el cual yo te estoy hablando de mi cliente, estaba en peligro por ese estado deteriorado psicológico y psiquiátrico de la mamá. Sí. Lo logramos en 20 días. Con lo cual, te estoy diciendo, por eso quería hacer este pequeño hincapié, que en ese juzgado, en la provincia de La Pampa, se decide unilateralmente darle la guarda a su mamá sin tener los debidos cuidados. Y para eso digo que todos los juzgados de familia, con sus consejeros familiares y demás, tienen herramientas psicológicas y psicopedagógicas para establecer si la persona que va a ejercer la guarda, más allá de que sea la madre, en este caso puede ser la madre o el padre, o el tío o el abuelo, el que sea, está en condiciones de poder dar un cuidado adecuado. Y para eso hay asistentes sociales, y hay psicólogos, y hay psiquiatras, que en cada uno de los juzgados trabajan y hacen su tarea. Sí. Con lo cual me parece que las instituciones, en este caso la justicia, del juzgado de familia de la provincia de La Pampa, que tocó en este caso, tal vez se apresuró y le dio una custodia o le dio una guarda de un niño a una persona que no estaba en condiciones de poder cuidarlo. Y obviamente quedó evidenciado con el resultado de muerte de este niño que no estaba. Digo que, como vos bien decías, las instituciones intermedias, el jardín o la escuela, en este caso si iba a la escuela o iba al jardín, también fallaron porque este niño ha sido maltratado progresivamente en toda la etapa de lo que es pandemia, 2020-2021, inclusive 2022, se ha presentado con fracturas, nadie ha denunciado nada, y es una facultad que tienen las instituciones escolares, de que cualquier niño que tenga alguna lesión, ¿sí?, o que comente algo, que directamente se lo investigue y que la justicia tome parte y diga a ver si ocurrió por maltrato, o porque los padres no están capacitados para poder cuidarlo, o realmente fue un accidente, pero lo tienen que denunciar. También fallaron las instituciones educativas. Los tíos entregan esta guarda, como yo recién decía, un poco apresuradamente. El juzgado de familia, como que con una balsa de papas se lo tira a la madre, porque dice, bueno, si lo reclama la madre, y la madre biológica debe estar capacitada. No necesariamente, porque puedas parir un hijo, estás capacitado para poder cuidarlo. Claro. Se hace un padre o una madre, ¿eh? Te digo, no tengo que ser políticamente correcto, así que si le gusta bien a la audiencia y si no le gusta, no hay ningún problema. Digo, no, la calidad o la capacidad para poder cuidar un niño no te la da que no puedas parirlo o que seas el padre biológico. Te lo dan ciertas condiciones psicológicas, psiquiátricas, para poder cuidar a un niño, y lo primero que tenés que hacer es brindarle cariño, no castigarlo. Pasaron los familiares de Lucio, que ahora reclaman justicia, pasaron, porque si vos a tu nieto, a tu sobrino o al vecino ves que lo están lastimando y no haces nada para impedirlo, ¿qué vas a esperar? ¿Que lo maten? Me parece que algunas cosas, algunos delitos se cometen por acción y algunos delitos se cometen por omisión, porque también tengo entendido que la abuela materna, cuando la madre biológica trabajaba, estaba al cuidado del niño. Eso quiere decir que esta persona, la abuela materna, no pudo no saber que lo estaban maltratando, no pudo no saber que lo estaban lastimando, con lo cual la responsabilidad por omisión, por encubrimiento, debería alcanzarla también a la abuela. Yo no la veo a la abuela sentada en el banquillo de los acusados. Acá hay nada más que dos personas, que es la cónyuge o la pareja de la madre y la madre. Pero me parece que hay algunas personas más que necesitan silla en ese juicio. Y después hay responsabilidades administrativas y penales administrativas. No solamente de la justicia, que estaban pidiendo un juicio político para esta jueza, para poder destituirla, porque se ve que tomó una decisión apresurada y no la más adecuada, porque acá, cuando se decide sobre las personas, y específicamente sobre los niños, sobre todo sobre los niños,
no estás tomando una decisión, por ejemplo, equivocada sobre una sucesión, donde hay bienes. Acá, en el juzgado de familia, se toman decisiones sobre personas, y sobre todo sobre niños y niñas. Esos niños y niñas no tienen capacidad para poder defenderse así solos. Para eso está la justicia. Porque si los padres no los cuidan bien, o los cónyuges de los padres no los cuidan bien, justamente estas instituciones, cuando toman decisiones, estamos hablando sobre niños y niñas, que después, si se tomaron esas decisiones, quedan al cuidado de X personas, pero no se pueden defender. Tienen 3, 2, 1 año, 4 años, 5 años, 10, 15, lo que sea, pero son menores de edad, y obviamente no tienen capacidad para defenderse. Por ende, esas decisiones tienen que ser tomadas con sumo cuidado, porque después nos encontramos con este tipo de crímenes aberrantes, y la cadena de responsabilidades, en este caso, digo que equivocadamente está alcanzando nada más que 2 personas, pero hay lugar para unas cuantas sillas más. César, perdón Ezequiel que te interrumpí. Creo que escuchando tu relato, escuchando tu análisis sobre este caso, tiene mucho que ver que las parejas sean del mismo sexo y eso es como que eleva un poco más este juicio, porque como decías vos, hay un montón de personas que obviaron antes de que llegue este desenlace fatal, decir, la jueza o el juez de familia, el papá, los abuelos, nadie se pudo dar cuenta antes que había un maltrato, que había golpes. Se dieron cuenta, miraban para otro lado. Exacto, y entonces vos decís, creo que tiene que ver también que justamente son personas del mismo sexo que están juntas, y 2 mujeres, y como que el caso, como que se cae la mirada sobre estas 2 personas, pero hay más. No me parece a mí que el sexo influya en este tipo de casos. Si fue un crimen de odio, o de odio hacia el género, tal vez sí, pero obviamente estamos desconociéndolo porque estamos ante la ausencia del expediente. Yo te hablo por la información sí. pública, y como bien vos decías, la cadena de responsabilidades es por acción, sí, porque en este caso estas 2 personas cometieron un homicidio, y también por omisión. Por eso digo que responsable penalmente por encubrimiento debería haber unas cuantas personas más, y luego las instituciones, que obviamente no se las puede meter presas las instituciones, las responsabilidades penales no las alcanzan, las responsabilidades civiles y administrativas sí las alcanzan, y el jardín, el juzgado, ya no digo los vecinos, ¿no? Porque no tienen la obligación de denunciar, pero César, la abuela materna, sí, el papá, porque digo, ¿dónde estaba el papá? No me voy a poner a jugar al papá porque está pasando un momento totalmente desgraciado. Digo, yo te hablé al principio de esta nota de un papá muy preocupado por su niño en diciembre, ya con la fecha encima de que podía ocurrirle algo a su hijo, y me lo dijo así: no puedo dejar que pase un día más, porque puede pasar algo muy feo y muy raro, como este caso de Lucio. Lo pusimos en el estudio, bueno, me lo puso en manifiesto. Esa preocupación llevó a que buscar un abogado, en este caso a mí, podría haber buscado cualquier otro, y lo solucionamos hasta el 28 de diciembre hicimos la audiencia, con lo cual digo que vos podés tener el trabajo que vos quieras, podés tener la ocupación que vos quieras, pero primero que todo tenés la responsabilidad. Y tenés hijos, sos responsable. Y si el trabajo te queda lejos, renunciá. Buscate un trabajo que esté cerca. Qué sé yo. La verdad, lamento muchísimo la desaparición física de este niño, que no se pudo defender, que nadie estuvo para defenderlo. Pero a veces la acción, la celeridad de los papás o de las mamás, o cualquiera sea el caso, influye en que ese niño, esta es una muerte que no se podría haber evitado totalmente. César, mi pregunta va en la cuestión de cuando se da la tenencia. Por ejemplo, ¿no visita un asistente social el domicilio para ver las personas que conviven? Claro, ¿No se hace un seguimiento desde el juzgado para ver cómo está yendo esta relación del niño con...?
Sí, acá en Olavarría Sí. y en el resto de los departamentos judiciales. Por eso. Para que te den una guarda. Primero la guarda y luego la tenencia. La guarda es provisoria, o puede ser una guarda de hecho. Vamos a suponer que estás en pareja con una persona, tienen un hijo, y después se separan, bueno, tienen distintos domicilios. Ahí que hay una guarda. O sea, yo guardo, tengo el derecho de guardar, de proteger, Sí. de cubrir todas las necesidades de ese niño o niña, bueno, para obtener sentencias sobre esa guarda, para que obviamente esto se transforme en una tenencia. Tiene que oficiar. Primero, hay un defensor de menores. Sí. En todos los juzgados, si vos no ponés un abogado, siempre tenés el defensor de menores, que sí. verifica que los derechos del niño o de la niña están siendo contemplados. Hay consejeros familiares, hay asistentes sociales que van a hacer un relevamiento al domicilio para saber si tenés luz, tenés agua, tenés servicios básicos que cualquier persona tiene que tener en su casa, y si ese niño tiene una cama y tiene una habitación propia para poder desarrollarse, para poder jugar y a ver a qué jardín va o a qué escuela va, y si es que va y qué días va. Todo eso lleva un tiempo y se hace. Eso se pone en práctica, esa maquinaria de la justicia está puesta en cualquier juzgado. Por eso digo que no han hecho las debidas... El trabajo que deberían hacer, porque en las capacitaciones que hemos tenido por parte de la municipalidad y políticas de género, hemos hablado con el juzgado de familia, personas que integran y que fiscalía que trabaja, y te cuentan un trabajo fenomenal, y de repente te encontrás con este caso. Obviamente es otra provincia, vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué falló? Esta persona, ya te lo digo, no pasaba la pericia. No pasaba una pericia. Digo yo, cuando vos tenés un niño en riesgo, que aparece con lesiones, vos sos el papá, en este caso, vos sos el papá, y le está pegando a tu hijo, ¿qué haces? Obviamente, lo mismo que hizo mi cliente. Pongo un abogado, dispongo una pericia psicológica y psiquiátrica, y esta persona no pasaba la pericia, la madre ni la cónyuge. Ya ahí ya encontramos el primer escollo y el primer obstáculo. Y donde vos no pasas una pericia psicológica, que no estás apto para poder cuidar a un niño o una niña, directamente, obviamente, la guarda se muda de manos, y la persona que la pretende, que en este caso debería haber sido el papá, más allá de que trabaje o que no trabaje, primero están los hijos, digo que a veces las cosas se realizan por acción, pero a veces por dejar pasar. Sí, tal vez el nivel cultural de ese papá no lo alertó, tal vez hay un montón de cosas, no quiero echarle la culpa al padre que no movió, pero digo que esto se podía haber evitado. Cuando a veces los papás, en este caso el padre biológico de Lucio, o los abuelos maternos o los abuelos paternos, no accionan, no aceleran, porque están viendo que hay lesiones y demás, y no hacen nada, están obviamente las instituciones intermedias que deberían cubrir, no digo deberían ejercer, deberían cubrir esos baches que dejan las familias, los progenitores, y obviamente ese niño deberían haberlo dado en adopción, o darle una guarda provisoria a una familia, y luego ver, a ver si el papá no lo puede tener, obviamente se da una opción. Inclusive algo que me llamó la atención, porque casi siempre que sucede esto, el niño tiene un acompañamiento psicológico por parte del juzgado. No sé si actualmente se sigue haciendo, pero antes había un acompañamiento donde el menor tenía que concurrir al juzgado y hablar con la psicóloga una vez al mes. Y en este caso parece ser que no pasó. Mirá, ese tipo de cuestiones y ese tipo de reuniones sí se hace. Cuando el niño no sabe decir o no puede, se hacen reuniones en el juzgado con psicólogos, psicólogas profesionales, y establecen a ver si está siendo sujeto de alguna violencia, y él no lo puede expresar o tiene miedo. Entonces, a través de dibujos y de juegos, los profesionales se dan cuenta si ese niño está siendo maltratado. Eso se hace. Se hace acá en Olavarría. Te puedo hablar de nuestro departamento judicial de Azul, y eso es una práctica, con lo cual te digo que casi todo el personal, y los conozco a la mayoría, hacen un trabajo muy a conciencia. La verdad que tenemos mucha suerte de la cantidad de profesionales que se dedican, y a veces nos encontramos con esto, que tal vez hay un papá ausente, no se hace cargo, o está lejos, los abuelos
miran para otro lado, también están un poco ausentes. Entonces el Estado tiene que salir a cubrir esos baches, y lo que se ordena es sacarle esa guarda a la madre y dársela a una familia. Y el niño está a cuidado de otra familia hasta que se dan adopción. Sí. Y entonces hay personas que sí desean amar un niño o una niña y están en lista de adopción, y son adoptantes, que también se hacen estudios a ver cómo se compone esa familia, de qué trabajan, qué es lo que hacen, si tienen otros niños. También hacen reuniones con esos otros niños a ver si hay algún tipo de violencia. Además, eso es bastante completo, y si es así, lo dan en adopción. Este niño debería haber sido dado en adopción a un montón de familias que no pueden tener hijos, o que quieren tener más hijos y no los pueden tener. Y bueno, por eso te digo que debería haberse evitado. Lo que me da mucha lástima y mucha repulsión es que la poca edad de ese niño que no pudo vivir, es una persona totalmente inocente, es un ángel. No pudo haber hecho nada malo en su vida para merecer esto. Con lo cual, en ese tipo de cuestiones, a veces en este tipo de crímenes, las preguntas que me asaltan siempre son: ¿sirvió para algo? ¿Sirvió para algo? ¿Nos debería servir para algo? Lo tenemos que tomar como una noticia que la miramos y dejamos pasar, o como sociedad, cada uno en sus casas, tal vez discutir un poco y ver si aunque sea la poca vida que tuvo Lucio, le sirva de algo a la sociedad, que podamos aprender algo de todo esto. Que busquemos el aprendizaje. Bueno, ahora está la llamada Ley Lucio, que también, bueno, va a hacer cuestiones de capacitaciones obligatorias para los funcionarios públicos, que tengan contacto con la niñez, el sistema de alerta temprana también, y las campañas de difusión para la protección de los derechos de los menores. En Olavarría se ha trabajado mucho en eso. A mí me tocó en periodismo gráfico hacer un trabajo en contacto con una abogada de Azul, y hicimos todo un revisionismo, estoy hablando del año 2010 aproximadamente. Claro. Y luego en la capacitación vi un sistema completamente activo acá en la ciudad de Olavarría. Entonces es como que tal vez esta visibilización nos lleva a lugares un poco más marginados, que son las nuevas denuncias que se están mostrando, donde tal vez los juzgados son pequeños para la cantidad de causas, ¿no? Acá hay dos juzgados, hay un juzgado nuevo, hay un juez nuevo, se ha multiplicado por 2 la cantidad de operadores judiciales para los casos, así que inclusive contamos con una institución municipal que da contención a los menores, que es el servicio local, que también está integrado por algunos abogados, psicólogos, psicólogas, tiene un equipo profesional que ejercen una función preventiva antes que se judicialice un caso, o tal vez un caso que ya está judicializado. Ejercen una tarea muy buena, porque tienen contacto directo con los padres, con las madres, con los progenitores, con las personas que están, y hacen el abordaje de manera directa, cara a cara. También conozco muchas personas que trabajan en el servicio local, así que no sé si te digo que estamos en muy buenas manos. Digo que tenemos un aparato para lo que es Olavarría, y para la poca cantidad de habitantes que tenemos una cobertura judicial bastante buena. César, muchísimas gracias por prestarnos tu opinión, por dejarnos escucharte y también por hacerte preguntas y obviamente poner en agenda este tema que nos afecta a todos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme siempre en cuenta. Estábamos de feria judicial, así que ahora el miércoles arrancamos a trabajar, los jueces abogados independientes. Esta opinión, no creo tener una opinión tal vez técnicamente tal vez un poco diferente al de las personas, pero más o menos creo que seguramente tenemos puntos en común con respecto a esto, y más allá de lo que diga el veredicto y la sentencia, que obviamente no va a dejar contento a nadie, porque por más que le den cadena perpetua, y no hablamos del delito que se lo enrostra, porque acá hay ensañamiento y hay alevosía, con lo cual son 2 agravantes de la figura del artículo 80, que para esa, específicamente con esos agravamientos, prevé prisión perpetua, que espero que, o cadena perpetua, que es lo que seguramente se van a enfrentar estas 2 personas. Pero digo, que tener en prisión perpetua a 2 personas, o la muerte, ¿le va a servir a algo a alguien? La verdad que no va a dejar contento a nadie.
Ojalá que, como bien vos decías, sirva, nos haga crecer, y que por lo menos la muerte de Lucio no sea en vano, ¿no? No, obviamente que no, y que se haga justicia. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Así, Hasta luego. así dialogábamos con el abogado penalista César García, hacíamos un análisis desde su lado jurídico, pero una opinión con respecto al caso qué de bueno, qué bueno esto, ¿no? Porque hay que reflexionar. no, porque ¿sabes qué? También cuando nosotros caemos sobre la figura de la madre y la novia, y cuánta gente antes también, como decía, que yo no me lo puse a pensar, ojo, no